Bueno, seguimos con nuestro programa Aquí Hablamos Claro. Y la semana pasada teníamos por aquí al doctor John Giuliani, que ya no necesita presentación porque ha hecho un trabajo espectacular en todos los medios de comunicación. Él ha asumido en los medios el tema de este nefasto proyecto de ley sometido por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional a través del Senado de la República. Hoy, el Listín Diario dice: ¿por qué no nos ponen un impuesto que con gusto pagaríamos para construir un verdadero muro? Porque sabemos que lo que tenemos es un corral de ovejas, una verja de un corral de ovejas. Así que nosotros asumiríamos esos impuestos con gusto, si es para hacer un muro que valga la pena. Así que con este comentario le damos la bienvenida en esta mañana a su programa Aquí Hablamos Claro, que se transmite por las plataformas del Nuevo Diario TV, Instagram en vivo, y que luego se queda permanente en las plataformas del Nuevo Diario Digital. Y con este comentario le damos la bienvenida al doctor John Giuliani. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy complacido de estar aquí y tratar de aportar mis conocimientos en favor de las mejores causas de nuestro país, que es lo que todo buen dominicano debería asumir como una tarea no obligatoria, sino un deber con su patria, porque yo siempre digo que si nosotros nos dejamos acorralar en nuestro propio territorio, ¿dónde vamos a ir? A un lugar donde seremos unos extranjeros, unos extraños, donde seremos unos advenedizos en otro país. Nosotros no podemos dejarnos acorralar en nuestro propio territorio, no importa quién sea que esté tratando de hacer eso. O sea, nuestro país tiene que dar de frente y dar la cara. Y si el presidente ha decidido asumir un doble discurso, donde dice, por un lado, que República Dominicana no es la solución de Haití, ni lo será, pero por otro lado nos manda esos dos proyectos de ley de trata de personas, de tráfico de personas y de violencia contra la mujer, donde se hace un diseño para engañarnos, porque esos dos proyectos están diseñados para engañar a la República Dominicana. En nuestro país están vigentes actualmente la ley 2497, que protege la violencia contra la mujer. Está desde el 2003 vigente la ley 13603, que protege un código de niños, niñas y adolescentes. Está vigente en nuestro país la ley 13703, que se especifica en el tema de trata de personas o tráfico de personas. Están vigentes las disposiciones de nuestra ley de migración 28504, donde la ley de migración habla de los migrantes. O sea, el término migrante quiere decir que están incluidos en ese término el inmigrante y el emigrante, desde el punto de vista del concepto. Y esa ley lo abarca todo. Esa ley de 8504 también abarca lo que es las personas que se dedican a trasladar extranjeros de un lugar a otro. Entonces eso está suficientemente regulado en la República Dominicana. Lo que se ha hecho con estas leyes orgánicas es tratar de engañarnos. No hay que regular más. El presidente lo que debe hacer es retirar esos proyectos, como se lo ha pedido connotada figura como Pelegrín Castillo y la Fuerza Nacional Progresista, que son sus aliados y que lo apoyaron para que él fuera presidente. Entonces él lo que tiene que hacer es retirar eso, porque el pueblo dominicano no va a aceptar otra solución que sea diferente a esa. Porque tenemos que estar claros de que se ha utilizado ese vehículo, que por ejemplo yo no me puedo oponer a que aquí se violente a ninguna mujer, pero cuando ese proyecto me dice que dentro de la violencia de la mujer yo tengo que proteger a los migrantes, tengo que proteger a que se van a considerar como violencia de la mujer los grupos victimizados como los inmigrantes, los LGTB, como los niños, niñas y adolescentes, me está haciendo un arroz con mango para introducirme elementos que no deben estar en ese proceso. Y eso es lo que han hecho en la legislación.
en esos dos proyectos de ley? Esa precisamente era una de nuestras preguntas, porque existen diversas legislaciones que tratan la materia, como usted bien ha expresado, y pareciera que la novedad en esta es la introducción de algunos principios que el pueblo dominicano y para la mayoría de nosotros no hacen sentido con la protección de la trata de personas y ponen en peligro la soberanía. Por ejemplo, el principio de no devolución de la víctima de migración ilegal establece que no se pudiera devolver a la víctima si se comprueba que en su país de origen va a estar en peligro. ¿Cómo afectaría de manera concreta a la soberanía nacional y a nosotros como pueblo dominicano el no poder devolver a una persona que ha entrado ilegalmente a nuestro país? Fíjate que ellos usan en esos dos proyectos de ley un esquema que es el siguiente. Ellos te usan el término de como si nosotros los dominicanos hubiéramos hecho actos de esclavitud sobre esos grupos vulnerables. Si tú lees el proyecto, ellos dicen aquellas víctimas de esclavitud o análogas, donde dejan abierto un panorama análogo de todo el que pueda considerarse en esa situación. ¿Para qué hacen esto? Para que se entienda que toda esa prerrogativa que esos proyectos de ley le están adjudicando a esos supuestamente víctimas de esclavitud. Óigame, porque quien considere que un ser humano ha sido víctima de esclavitud o prácticas análogas a lo que es el abuso de la esclavitud, inmediatamente va a estar de acuerdo con que se le den todas las protecciones habidas y por haber. O sea, es un proyecto engañoso para el pueblo dominicano, engañoso, nos quieren engañar y no quieren, porque ¿qué haitiano se va a quedar en Haití? ¿Cuál haitiano se va a quedar en Haití cuando aquí le vamos a dar seguro? Protección personalizada de seguridad, o sea, va a tener un policía, el que haya sido víctima de trata de blancas, para cuidarlo. Va a tener seguro de salud. No va a pagar absolutamente ningún tipo de tasa de judicialización, o sea, de una sentencia. Yo soy dominicano y yo voy a sacar una sentencia a un tribunal, yo tengo que pagar los impuestos. Ellos no. Sí. Ellos van a sacar su sentencia, sus resoluciones de la justicia y todo con tasa cero. Entonces, ¿cómo es posible que se le quite al pueblo dominicano sus derechos que le corresponden como parte de este territorio por ser nacionales, para tú supuestamente dárselos a unas personas que supuestamente han sido víctimas de esclavitud? Nosotros nunca hemos sometido a la esclavitud a ningún extranjero ilegal. No se puede interpretar esa situación con ningún dominicano ni con el pueblo dominicano, porque eso nunca se ha dado en la República Dominicana. Sin embargo, esos proyectos de ley lo hacen. Y también una duda que nos llega es cuando el proyecto de ley habla sobre el trato de los dominicanos que son víctimas de trata y de migración ilegal en otros países, lo que establece es que la República Dominicana tiene que pagar y costear el viaje de traerlos a nuestro estado. Entonces, ¿por qué a los dominicanos la única protección que le da es un vuelo aéreo de volver a la República Dominicana y a todos los demás extranjeros tenemos nosotros entonces que también pagarle? ¿Cuál es el sentido detrás? Porque el proyecto lo victimiza. El proyecto lo victimiza a esos grupos como que han sido objeto de trato de esclavos, o sea, como que lo han tratado como esclavos y que le han violentado sus derechos fundamentales. Entonces, como el mismo proyecto lo pone en esa situación de vulnerabilidad a esos grupos, donde deberían ser vulnerables, sí, pero si realmente fuera así, que han sido personas que han sido sometidas a la esclavitud. Pero la única modalidad de esclavitud que yo veo que son sometidos los haitianos es en su propio país, no es aquí, donde ni siquiera le dan identidad, donde hay bandas criminales que le cortan los brazos en la calle y le cortan la cabeza y hay imágenes dantescas de esa situación. Entonces, donde ellos sí han sido objeto de abuso de esa naturaleza y de víctimas de esa naturaleza, eso en su propio país. Sin embargo, estos proyectos establecen o se presume que no, que somos los dominicanos
que hemos hecho esos actos de barbarie con esos grupos. Y que por haber hecho esos actos de barbarie con esos grupos tenemos que ser penalizados. ¿Cómo nos penalizan? Bueno, el artículo 34 de la ley de trata de blancas, yo lo publiqué en mi Twitter, establece claramente unos impuestos que van de 175 pesos hasta 78,000 pesos. Wow. De acuerdo a las entradas, y que se va a cobrar a través de la DGI ese impuesto a todos los ciudadanos y a todas las empresas que estén registradas en República Dominicana. ¿Para qué? Para darle seguro de salud, para darle seguro de toda, para proponerle... otra cosa, el artículo 63 y el 66 de la ley de trata, y también el otro lo dice de manera menos clara, el de violencia contra la mujer, establece que si yo, por ejemplo, me entero que en un vehículo, en un carro de esos pequeños, vienen 16, 17 haitianos, como muchas veces se suben esos videos a las redes, y yo me hago eco de ese video, el Ministerio Público me va a perseguir a mí por haber publicado que aquí entró 17 haitianos en un carrito Datsun, como muchas veces yo lo he visto en las redes. El Ministerio Público me va a perseguir porque esas son gente que han sido objeto de un trato inhumano y que por haber sido objeto de trata de tráfico de personas, tienen que ser, son grupos vulnerables y hay que darle toda la protección que establece el proyecto de ley. Pero lo peor aún es que esos proyectos de ley en su último artículo, en el 95 me parece, en uno y en el 97 en el otro, establecen que esos proyectos, al ser leyes especiales orgánicas que se aprueban con las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso, derogan todas las leyes orgánicas que le sean con fecha anterior, porque es una derogación expresa, no tácita. Hay dos tipos de derogaciones jurídicas, la expresa y la tácita. Ellos establecen en el articulado final la derogación expresa, donde dice toda ley contraria a estos proyectos es derogada por lo que establece este proyecto. ¿Y qué implica esa? ¿Qué implica? Que ninguna ley del Código Civil nuestro, el Código de Procedimiento Penal, queda derogado por lo que van a decir esos dos proyectos si se aprueban tal cual. Entonces, al derogar todo el andamiaje jurídico, eso se impone a nosotros por encima de todas las leyes adjetivas que tenemos. Pero va más lejos. ¿Por qué? Porque ya después de derogar todas las leyes adjetivas, solamente establecen, y eso mismo lo establece nuestra Constitución, que todas las resoluciones y todas las decisiones que haya dado la ONU en esos temas, si han sido ratificados por nuestro Congreso Nacional, tienen el mismo rango constitucional que nuestra Constitución. Al tener el mismo rango constitucional que nuestra Constitución, se aplicarían ambos, pero ellos le introducen otro elemento a la ley que dice: las decisiones de los organismos internacionales tienen rango constitucional igual que la Constitución Dominicana, pero se aplicará de las dos la más favorable a las víctimas, el principio de favorabilidad. La más favorable a las víctimas, no a los dominicanos. No a los dominicanos, a las víctimas. Bueno. ¿Cuáles son las víctimas? Los grupos migrantes ilegales, los grupos LGTB, y entonces, de esa forma inteligente, están derogando las disposiciones de la soberanía nacional. Escuchar al doctor Giuliani, escuchar todo ese entramado perverso contra nosotros los dominicanos y nuestra soberanía, que tanto le costó a nuestros padres de la patria, un país que fue libertado a precio de sangre, a precio de soledad, como fue la de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, nos lleva a pensar qué le está pasando por la cabeza, por el cerebro, por la mente, al Poder Ejecutivo, al jurídico antoliano Peralta. Nos lleva a hacernos tantas preguntas, porque ¿cuál es la presión? ¿A qué se debe todo esto? ¿Es acaso, y lo sabemos, que los préstamos para ser aprobados es obligatoriedad implementar todas estas agendas? Tenemos que preguntarnos todo esto. Ya debemos el 70.3 del PIB, ya lo debemos. Señores, República Dominicana se está manejando con menos del 30% de su ingreso del PIB. Eso es peligroso. Pero mirando más lejos,
leyendo los dos anteproyectos de ley, tanto el de la trata como el de la violencia contra la mujer, nos hemos dado cuenta que esos dos proyectos tienen aquel nefasto acuerdo que también se rechazó, lo tienen solapado, es el pre-checking. Ahí está incluido de manera disfrazado ese proyecto también. Nos hemos dado cuenta que los dos proyectos han recogido todos los proyectos de ley nefactos que se han rechazado en ambas cámaras. Y lo que no pudieron introducir en el Código Penal, los han retomado todos y los han dividido en esos dos proyectos de ley porque uno es complemento del otro. Así es. Hay dos tratados internacionales que República Dominicana firmó y lo firmó también Haití, donde dice que Haití está obligado a entregarles documentos a sus ciudadanos, que está obligado. Pero en vez de ir a los organismos internacionales, a pedir a los organismos internacionales que Haití cumpla con ese tratado que se firmó, cogemos la vía fácil. Vamos a decir, a pedir que intervengan Haití, pero no pedimos protección para nosotros. No pedimos protección para la República Dominicana. ¿Por qué no se exige que Haití le dé documento y que avale ese acuerdo que firmó? Pero hay un tratado internacional que ahora yo no recuerdo en qué año fue que se firmó, donde habla del principio de las personas, de las provincias, donde hay mayoría de una nacionalidad. Que si, por ejemplo, Dajabón llega un momento, como ya llegó, que tiene más ciudadanos haitianos que dominicanos, ya Dajabón pasa a ser una provincia haitiana. Y de una en una estamos entregando provincia por provincia. Y ahora mismo tenemos 5 provincias que lo único es que no han sido declaradas haitianas, pero ya son haitianas. Y todo el mundo lo sabe. Por lo que, doctor Giuliani, la pregunta, hice todo esto para que no se nos quedara. La pregunta que le hacemos a usted, según sus análisis, ¿qué usted entiende que es lo que con qué usted entiende que están presionando el gobierno, o qué usted entiende que persigue el gobierno de la República democráticamente elegido al someter todos estos proyectos de ley en contra del pueblo dominicano? Según mi raciocinio, según mi análisis, este tipo de acciones tienen un fin ulterior de tipo político. Y me explico por qué yo digo que tiene un fin ulterior de tipo político. Porque estos proyectos mandan a darle una cédula a gente que no tiene identidad, que viene de Haití. Los haitianos tienen una reproducción mucho más acelerada que el pueblo dominicano. Cuando la gente que son favorecidas con proyectos de esa naturaleza superen en números a los dominicanos que estamos de este lado, ¿qué va a pasar? Que ellos van a determinar quién es el presidente. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, si yo asumo esos proyectos y les resuelvo la vida a esos ciudadanos que son objeto de esclavitud en su país y de desconsideración en su país, y aquí yo lo traigo y le doy toda esa facilidad y le doy identidad, y esos se convierten en ciudadanos dominicanos que pueden ejercer un derecho al voto, ¿cómo se gana y se llega a la presidencia y se consigue el poder político? No es con un voto calificado, es con un voto numérico que se consigue. Entonces, para mí ese es el fin ulterior de todo esto que estamos tratando de que no ocurra en nuestro país. Bueno. O sea, lo que se está persiguiendo es un fin ulterior de tipo político. Cuando todas esas ciudadanos haitianos tengan la cédula y puedan votar en nuestras elecciones, ellos van a determinar que quien llegue a la presidencia sea una persona que lo favorezca a ellos, a lo de origen haitiano, y no que favorezca a la familia dominicana como debería ser. Bueno, doctor Giuliani, ya para cerrar el segmento, porque tenemos ya nuestro próximo invitado aquí en la cabina, una recomendación última para el pueblo dominicano y para el presidente de la República y el Poder Ejecutivo completo. No aceptar otra solución que no sea el retiro de los proyectos. Esa debe ser la exigencia. El pueblo dominicano fue el que lo eligió a él como presidente. Y él no, después de ser presidente, él se debe al pueblo dominicano que lo eligió. Y el pueblo dominicano debe exigirle
que no aceptamos otra solución que no sea el retiro simple y llano de esos proyectos. Que hay suficientes disposiciones vigentes en la República Dominicana que regulan esos temas. Y ya yo lo mencioné al principio de mi participación en este programa. Entonces la solución es esa. No aceptamos otra solución que no sea el retiro de los proyectos. No me vengan de que a quitar un artículo, porque esos proyectos están plagados de engaños al pueblo dominicano y tratan de quitarnos nuestra soberanía. Y nosotros no podemos aceptar que nos quiten nuestra soberanía. Esa es mi posición. Bueno, muchas gracias, doctor Giuliani, por estar aquí con nosotros una vez más. Agradecido de ese conocimiento suyo, señor Giuliani.